el ascenso y la caída del imperio azteca representan uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la historia prehispánica de Mesoamérica. Originarios de un lugar mítico y envueltos en un destino profético, los mexicas, la etnia dominante dentro de la Triple Alianza, que comúnmente llamamos aztecas, no solo forjaron un vasto imperio a través de la guerra y la diplomacia, sino que también desarrollaron una civilización de una riqueza cultural, arquitectónica y religiosa asombrosa. Su historia es una crónica de migración, fundación de ciudades, una profunda conexión con un panteón de deidades exigentes y un final dramático marcado por la llegada de fuerzas externas en el siglo XVI. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La historia mexica comienza con el mito fundacional. Según sus propias crónicas, los mexicas provenían de Aztlán, un lugar cuya ubicación geográfica exacta se debate entre la realidad histórica y la leyenda, pero que era concebido como una isla o un lugar de blancura y pureza. Huitzilopochtli, su deidad tutelar y dios del sol y la guerra, les ordenó abandonar Aztlán, prometiéndoles una tierra de grandeza. Este éxodo, que se estima pudo haber comenzado alrededor del siglo XII, fue un periodo de peregrinaje y adaptación, donde los mexicas eran vistos por los pueblos sedentarios del Valle de México como bárbaros chichimecas, carentes de las sofisticadas tradiciones de la herencia tolteca. Durante generaciones, los mexicas vagaron por el árido paisaje del norte y el centro de México, sirviendo a menudo como mercenarios para señoríos más establecidos como los tepanecas de Azcapotzalco. Fue en este periodo de marginalidad cuando se forjó su tenaz espíritu guerrero y su habilidad para la supervivencia. La clave de su destino, sin embargo, se encontraba en una profecía de Huitzilopochtli. La señal para establecerse sería encontrar un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, en un islote en medio de un lago. Finalmente, en el año 1325, que se corresponde aproximadamente con 1325 de la Era Común, la profecía se cumplió en un islote pantanoso del lago de Texcoco, en el lugar menos prometedor, en la periferia de los centros de poder existentes. Los mexicas fundaron Tenochtitlán, que significa lugar de la tuna en la piedra. Esta ubicación, aunque inicialmente difícil, demostró ser una ventaja estratégica crucial. Al estar rodeada de agua, ofrecía protección natural y acceso a recursos lacustres, además de obligar a los mexicas a desarrollar ingeniería hidráulica avanzada desde sus inicios. La fundación de la ciudad fue el primer gran acto de voluntad de una civilización que estaba destinada a dominar el horizonte mesoamericano. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana. A partir de un modesto islote, los mexicas transformaron su entorno a través de la construcción de chinampas, fértiles parcelas flotantes creadas mediante la acumulación de lodo y vegetación, que se convirtieron en la base de su agricultura intensiva y que permitieron alimentar a una población que, en su apogeo, pudo haber superado los 200.000 habitantes, haciéndola una de las ciudades más grandes del mundo en su época. La ciudad estaba organizada de forma cuadrangular y dividida en 4 campán o barrios principales, que a su vez se subdividían en calpulli o barrios más pequeños. El centro neurálgico era el recinto sagrado, un complejo monumental que albergaba el templo mayor, la estructura más importante de la ciudad. Para conectar la isla con tierra firme, construyeron imponentes calzadas elevadas que también servían como diques y vías de control. La gestión del agua era vital. Un sistema de acueductos llevaba agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, y un gran dique, construido bajo el gobierno del Tlatoani Moctezuma I, protegía la ciudad de las inundaciones y controlaba la salinidad del agua del lago. El corazón espiritual y político de Tenochtitlán era el Templo Mayor, conocido como Hueyteocalli. Este templo gemelo estaba dedicado a las 2 deidades principales de los mexicas, Huitzilopochtli, en el lado sur, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, en el lado norte. Esta dualidad representaba la cosmovisión mexica,
que veía la vida como un equilibrio constante entre la guerra, sol, y la agricultura, agua. La ciudad, con sus mercados vibrantes, como el de Tlatelolco, sus palacios y sus escuelas, era el centro del poder, la economía y la cultura de toda la región. El ascenso de los mexicas al poder no fue inmediato. Inicialmente, Tenochtitlán era un vasallo de Azcapotzalco, que controlaba gran parte del Valle de México. Sin embargo, un punto de inflexión llegó en el año 1428 con la Guerra Tepaneca. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán y el visionario consejero Tlacaelel, los mexicas se aliaron con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba, para derrotar a Azcapotzalco en 1428. Esta victoria marcó el nacimiento de la Triple Alianza, el cuerpo político que consolidó el imperio azteca. Aunque formalmente se trataba de una confederación de 3 ciudades-estado, Tenochtitlán rápidamente se convirtió en el socio dominante. Tlacaelel, a quien se le atribuye la reforma del Estado, fue fundamental para reescribir la historia mexica, elevando a Huitzilopochtli al estatus de deidad suprema y articulando una ideología imperial basada en la predestinación y la necesidad cósmica de la guerra y el sacrificio. El imperio se expandió a través de una combinación de conquistas militares y alianzas estratégicas. A diferencia de un imperio territorial uniforme, el azteca era, en gran medida, un sistema hegemónico de tributo. Las regiones conquistadas, si bien mantenían a menudo sus propias estructuras políticas y de liderazgo, estaban obligadas a pagar un tributo regular de bienes, maíz, algodón, mantas, plumas, jade, oro, a la capital. Este sistema de tributación, cuidadosamente documentado, enriqueció enormemente a Tenochtitlán y le permitió sostener su vasta burocracia, ejército y proyectos monumentales. La expansión del imperio, desde el Golfo hasta el Pacífico y hasta el sur de Chiapas, fue un proceso continuo que duró aproximadamente un siglo, con tlatoanis como Axayácatl y Ahuitzotl, consolidando y ampliando constantemente las fronteras. La religión era la fuerza motriz de la sociedad azteca y un reflejo de su compleja y dualista visión del cosmos. Creían que el universo había pasado por 5 eras o soles, y que ellos vivían en la era del quinto sol, Nahui Olin, 4 movimiento, que requería constante alimentación para evitar su colapso. Esta alimentación era el chalchihuatl, o la preciosa agua, es decir, la sangre humana, que justificaba el ritual del sacrificio. El panteón azteca era vasto y sincretista, incorporando deidades de culturas anteriores y de los pueblos conquistados. La dualidad era omnipresente, comenzando con el dios creador supremo, Ometeotl, una entidad dual, Ometecutli y Omecíhuatl, señor y señora de la dualidad, que residía en Omeyocan, el nivel más alto del cielo. Entre las deidades más importantes se encuentran Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios tribal de los mexicas, dios del sol y de la guerra, que exigía la mayor cantidad de sacrificios de guerreros capturados para asegurar que el sol saliera cada día y que el poder mexica prevaleciera. También estaba Tlaloc, dios de la lluvia, el agua, el trueno y la fertilidad agrícola, una deidad esencial para una sociedad agraria, a quien se le asociaban rituales que a veces incluían el sacrificio de niños para asegurar las lluvias. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era una figura de la herencia tolteca venerada como dios del viento, la sabiduría, la vida, la mañana y los sacerdotes. Su leyenda, que incluía la promesa de su regreso, jugaría un papel trágico en el encuentro con los españoles. Tezcatlipoca, el espejo humeante, era el dios del cielo nocturno, los huracanes, la discordia y la hechicería, a menudo considerado el rival cósmico de Quetzalcóatl, representando el principio de la intervención y el cambio constante. Finalmente, Zihuacóatl Coatlicue eran deidades relacionadas con la tierra, la maternidad y la guerra, siendo Coatlicue
la de la falda de serpientes, la madre de Huitzilopochtli que representaba la vida y la muerte en su forma más brutal y cíclica. El sacrificio humano, a menudo el aspecto más controvertido y malinterpretado de la cultura azteca, era para ellos una obligación cósmica y no un acto de simple crueldad. Estaba intrínsecamente ligado a su concepción del universo y su subsistencia. La humanidad, según el mito, existía gracias al sacrificio de los dioses que, para crear el quinto sol, se habían arrojado a un fuego divino. Por lo tanto, los humanos debían devolver la deuda a través del alimento más valioso, el Tenochtlali, la sangre humana. Los rituales sacrificiales variaban según la deidad y el ciclo agrícola o solar. El método más común era la extracción del corazón en la cima del templo mayor. Las víctimas eran principalmente cautivos de guerra, especialmente aquellos capturados en las guerras floridas, Xochillaoyotl, expediciones rituales acordadas entre estados para obtener víctimas para el sacrificio. Dale like, suscríbete y comparte. El Imperio Azteca, cuyo corazón estaba formado por el pueblo mexica, representa una de las civilizaciones más fascinantes y complejas de Mesoamérica. Su ascenso, estructuración social, profunda cosmovisión religiosa y dramática caída frente a los conquistadores españoles son fundamentales para comprender la historia del continente. Los mexicas iniciaron una larga migración desde su mítico origen en Aztlán, culminando en la fundación de su capital, Tenochtitlán, en el año 1325, en un islote del lago de Texcoco. Este acto, guiado por la profecía del águila sobre el nopal, devorando una serpiente, simbolizó el nacimiento de una civilización que en menos de 2 siglos se convertiría en la fuerza dominante, cimentando su éxito en la astucia política, la habilidad militar y una compleja religión. En el centro de esta religión estaba la idea del sacrificio humano, visto no como un acto de crueldad, sino como una obligación cósmica para mantener el orden del universo. Los aztecas creían que el universo había pasado por 5 eras, soles, y que el quinto sol, el actual, requería ser nutrido con Chalchihuatl, la agua preciosa, la sangre humana, para que el sol, Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, pudiera levantarse cada mañana. El sacrificio también cumplía funciones políticas, demostrando el poder militar de Tenochtitlán y aterrorizando a los pueblos subyugados. Las guerras floridas, Xochillaoyotl, eran conflictos ritualizados con el objetivo principal de capturar prisioneros para este fin. El vasto panteón azteca incluía deidades cruciales como Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra y patrón tribal, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría, el conocimiento y la vida, Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche, la providencia y eterno rival de Quetzalcóatl, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, el templo mayor en Tenochtitlán, dedicado simultáneamente a Huitzilopochtli, guerra, sangre, y Tlaloc, agricultura, agua, simbolizaba el equilibrio esencial para la supervivencia del imperio. La sociedad azteca era rígidamente estratificada, aunque la movilidad social era posible, principalmente a través del éxito militar, constituyendo un fascinante estudio de jerarquía y mérito. La cúspide del poder la ocupaba el Tlatoani, el gobernante supremo cuyo título se traduce como el que habla. Esta figura no era un monarca hereditario en el sentido europeo, era elegido por un consejo de altos nobles conocido como el Tlatocán o Consejo Supremo, un cuerpo que, si bien estaba dominado por la élite, aseguraba la selección de un líder competente, usualmente de la familia real. El Tlatoani ejercía un poder absoluto en las funciones militares, como comandante en jefe del ejército, sacerdotales, como mediador entre los dioses y el pueblo, y judiciales, como juez supremo, encarnando la soberanía del imperio. Inmediatamente por debajo del Tlatoani se encontraba la pipiltín o nobleza,
Esta era la élite hereditaria que controlaba la mayor parte de las posiciones de poder en el gobierno, el ejército y el sacerdocio. Gozaban de privilegios significativos, como la exención de impuestos y la posesión privada de grandes extensiones de tierra, que eran cultivadas por los macehualtín. El acceso y la permanencia en esta clase dependía de una educación rigurosa en el Calmecac, la escuela de élite. En este internado, los jóvenes nobles se preparaban intensamente en historia, astronomía, religión, retórica y estrategia militar. Todo ello con el objetivo de formarlos para liderar y gobernar el vasto imperio. Las clases esenciales incluían a los macehualtín, o gente común, la inmensa columna vertebral del imperio. Este grupo englobaba a agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores. Su vida estaba organizada en torno a los calpulis, unidades sociales y territoriales fundamentales. Un calpuli era más que un vecindario. Funcionaba como una comuna donde los miembros poseían la tierra comunalmente, aunque la asignación para el cultivo era familiar, y compartían responsabilidades esenciales, incluyendo las tributarias hacia Tenochtitlán y las militares. Los jóvenes plebeyos eran educados en el Telpochcali, la Casa de los Jóvenes, una escuela enfocada en la instrucción militar y práctica, vital para el mantenimiento del poder azteca. Los pochtecas, o mercaderes, conformaban una clase altamente especializada y singularmente poderosa. Si bien técnicamente se encontraban bajo la nobleza, su riqueza e influencia les otorgaban un estatus social elevado y único. Viajaban a través de Mesoamérica para comerciar bienes de lujo, como jade, plumas de quetzal, cacao y oro, acumulando una gran riqueza y prestigio. Más allá del comercio, los pochtecas desempeñaban roles estratégicos y confidenciales, sirviendo a menudo como espías y emisarios del Tlatoani, recopilando información vital sobre rutas, recursos y la moral de los pueblos distantes y potenciales enemigos. En el estrato inferior de la sociedad se encontraban los tlacotín, o siervos, esclavos. Es crucial entender que el concepto azteca de esclavitud, tlacotinutli, era muy diferente al de la esclavitud transatlántica. No era una condición hereditaria. Los hijos de un esclavo eran libres. Los individuos podían venderse a sí mismos o a sus hijos por necesidad económica, y su estado se asemejaba más a una servidumbre temporal con derechos. Podían poseer bienes, casarse con personas libres, tener esclavos y, fundamentalmente, podían comprar su libertad una vez pagada la deuda o cumplido el término de su servicio, lo que significaba que la movilidad social hacia arriba era posible incluso desde esta posición. La guerra era un motor social y religioso. No solo servía para expandir el imperio y obtener tributos, sino que era la única vía de movilidad social ascendente para un macehuali. El éxito militar era el billete a la baja nobleza. El mayor prestigio no residía en matar a un enemigo, sino en capturarlo vivo para el sacrificio ritual, un acto de profunda significación religiosa y política. Los guerreros que demostraban valentía y habilidad al capturar a múltiples enemigos podían ascender a las órdenes de élite, como los temidos guerreros águila y guerreros jaguar, quienes gozaban de grandes privilegios, estatus y una forma de vida dedicada enteramente al combate. Los aztecas se destacaron por su sofisticación intelectual y su profundo conocimiento cosmológico. Heredaron y perfeccionaron un complejo sistema con dos calendarios superpuestos, el Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días, usado para predecir eventos y determinar rituales, y el Xiupohualli, el calendario solar de 365 días, usado para la agricultura y eventos cívicos. La coincidencia de ambos calendarios cada 52 años marcaba el ciclo del fuego nuevo, Toxiuhmolpilia. Este era un momento de extrema ansiedad existencial, en el que se realizaba una ceremonia crucial para asegurar que el Sol continuaría moviéndose y el mundo no sería destruido, reafirmando la continuidad cósmica. Eran maestros escultores,
siendo la Piedra del Sol, a menudo mal llamada calendario azteca, el ejemplo más célebre. Esta síntesis monumental no era solo un calendario, sino una representación densa de su cosmología, sus mitos de creación y su entendimiento del tiempo. En escritura y literatura, sus códices eran libros pictográficos y glíficos que registraban meticulosamente historia, genealogías, tributos y rituales. La poesía y la retórica, tlahtoli, eran habilidades altamente valoradas y cultivadas, consideradas una forma de arte elevada. El panteón azteca era vasto y sincrético, incorporando deidades de otros pueblos. La religión estaba intrínsecamente ligada a la guerra, la agricultura y el cosmos. Los dioses principales incluían a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, patrón de Tenochtitlán; Tlaloc, dios de la lluvia, el agua y la fertilidad; y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría, el viento y la vida. El ritual del sacrificio humano, aunque brutal a ojos modernos, era para los aztecas una obligación cósmica. Creían que el sol, Huitzilopochtli, necesitaba el alimento del corazón y la sangre humanos para renovar su fuerza y asegurar que el tiempo y la vida continuaran. Esto no era un acto de sadismo, sino un profundo deber religioso para evitar el fin del mundo. El imperio azteca, con su capital en Tenochtitlán, alcanzó su máxima extensión bajo el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, desde 1502 hasta 1520. A pesar de la expansión, el periodo estuvo marcado por la inestabilidad, las exigencias tributarias y la recolección de víctimas para el sacrificio habían sembrado una profunda hostilidad entre los pueblos sometidos hacia el poder mexica. El año 1519 fue el punto de inflexión con la llegada de Hernán Cortés a la costa del Golfo. La presencia de los españoles, con armaduras, caballos y armas de fuego, causó un profundo impacto. Moctezuma, influido por presagios y quizás por la incertidumbre sobre el posible regreso del dios Quetzalcóatl, optó inicialmente por la diplomacia y el envío de ricos regalos, un error que solo avivó la codicia de Cortés. El factor decisivo para la conquista no fue la superioridad tecnológica española, sino la profunda animosidad de los pueblos sojuzgados. Cortés explotó magistralmente esta división, forjando una alianza crucial con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de Tenochtitlán. Miles de guerreros indígenas se unieron a las filas españolas. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entró en Tenochtitlán y tomó a Moctezuma II como rehén. La paz se rompió en mayo de 1520, con la masacre del Templo Mayor ordenada por Pedro de Alvarado, desatando una rebelión popular. Los españoles sufrieron grandes pérdidas en la Noche Triste, 30 de junio de 1520. Mientras Cortés se reagrupaba, la viruela, traída por los europeos, diezmó a la población indígena y mató al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac. Cortés regresó en 1521 con miles de aliados indígenas y una flota. El sitio de Tenochtitlán duró 93 días, marcado por el hambre, la enfermedad y la guerra urbana. La resistencia mexica, liderada por Cuauhtémoc, colapsó el 13 de agosto de 1521. Tenochtitlán fue destruida, y sobre sus ruinas se fundó la Ciudad de México, marcando el fin del Imperio Azteca. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.